la pantalla para que empecemos con la presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Sí, profe. ¿Ahí sí se ve? Sí. Ya. Entonces voy a empezar. El control prenatal, ¿qué es lo que es? Es por definición los cuidados que debe tener antes una embarazada, antes de su segundo periodo de ausencia de menstruación, ¿ya? Especialmente en aquellas mujeres que tienen alguna patología asociada o antecedentes de aborto o malformaciones del tubo neural. Como objetivo general es controlar el desarrollo durante toda la gestación, tratar o derivar patologías y educar a los papás durante todo el embarazo. Los objetivos específicos: establecer un diagnóstico, evaluación de la gestante y motivación de la gestante. ¿Qué significa esto? Establecer un buen diagnóstico prenatal, una evaluación de la gestante, cada control, y motivación a seguir en sus controles y en toda la educación que corresponde. ¿Cuáles son nuestras acciones? O sea, cada vez que vaya la gestante, ¿qué es lo que hay que hacer? Anamnesis completa, que incluye deseo del embarazo, antecedentes mórbidos personales, antecedentes quirúrgicos, antecedentes familiares, antecedentes de alergia, antecedentes ginecobstétricos, experiencia de la lactancia, experiencia de su embarazo anterior. Más que nada eso, examen físico completo, incluyendo exámenes de mama, PAP si justifica o se corresponde, la clasificación según factores de riesgo, estado nutricional, desarrollo del embarazo, exámenes complementarios, que ya lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo en el ingreso a la mitad del embarazo y el final. Indicaciones terapéuticas. El ácido fólico, que se da hasta las 12 semanas desde el periodo de la concepción. Derivaciones con el nutricionista, odontólogo, la psicóloga, el asistente social. Siempre al ingreso del embarazo y según cómo vaya el embarazo desarrollándose. Educación, no olvidar que para nosotros es súper importante la educación en cada control de embarazo. Y los registros en el tarjetero, en el registro en el RAYEN y en la agenda del Chile Crece. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Profe. ¿Sí? ¿No voy muy rápido? No, está bien. ¿Sí? ¿O muy más o menos? Ya. Sí, está bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar a nuestra paciente a control prenatal, ¿cierto? Con todo lo que conversamos anteriormente. Después de eso, los próximos controles, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos pasar a la paciente, le hacemos la anamnesis, control de presión arterial, peso, índice de masa corporal, ocultar los latidos cardiofetales, medir altura uterina y maniobras de Leopold según correspondan. La primera maniobra de Leopold se realiza a partir de las 20 semanas de embarazo y las próximas maniobras a partir de las 28. Los exámenes complementarios son según los controles prenatales. Frecuencia de los controles prenatales. Primero al ingreso, después cada 4 semanas hasta las 28 semanas, después cada 2 semanas hasta las 36 y después semanalmente hasta el minuto del parto o cesárea. Acciones a seguir en nuestro próximo control: examen general, examen obstétrico, examen agregado, o sea, después del ingreso, corroborar su fecha de última regla, su fecha probable de parto, revisar las ecografías, revisar los exámenes, ver los exámenes complementarios, evaluar el riesgo de cada paciente según la escala que tenemos al ingreso, que es según la escala de Edimburgo, que la conocen como, por ejemplo, indicaciones terapéuticas, que hablamos del ácido fólico, el calcio hasta las 16 semanas de embarazo, evaluar nutrición, derivación según corresponda, si es necesario derivarla de nuevo al odontólogo, al nutricionista, al asistente social. Indicaciones generales, como por ejemplo lo que hablamos de la nutricionista o la nutrición, el tipo de ejercicio, indicar cuándo le corresponde su próximo control, indicarle cómo le fue en su control, y hacer todo en los registros, como les explicaba, que es en el tarjetero, en el relleno en algunos consultorios, no en todos,
y en la agenda de control prenatal. Los exámenes se realizan al ingreso del control prenatal por un tema para ver cómo viene la paciente de su estado preconcepcional entre las 26 y las 28 semanas, más que nada para juntar los exámenes, porque después vamos a ver una tabla del MinSal donde dicen cada semana cuándo corresponde, pero en la práctica se tratan de juntar estos exámenes para que la paciente vaya una sola vez al consultorio y se le tomen todos los exámenes, porque hay muchas pacientes que no pueden asistir cada vez porque están trabajando o porque no tienen las lucas para ir, ¿ya? Y después entre las 32 y las 35, 32 y 35 semanas, porque se agregó un examen del VIH también que se realiza después de las 32 semanas, 32, 34, y tiene que llegar al minuto del parto con ese VIH tomado. Ahí está. El primer control, como por ejemplo, que vamos a tener: hemograma, urocultivo, PAP, glicemia, TSH, BDRL, el VIH y la consejería, el PAP si corresponde, la ecografía de ingreso, el examen de Chagas, etc. ¿Tienen claro los exámenes que les corresponden según las semanas de embarazo? Más o menos yo. Ya. Pero aquí para la tablita para que lo puedan estudiar, y la idea es que lleguen con estos estudiados a su práctica, ¿ya? Lo importante, perdón. Lo importante también es que a las 35 semanas de embarazo se realiza el estreptococo grupo B, que es para ver si la paciente es portadora de estrepto o no, para en su minuto del parto, si es necesario administrarle algún medicamento en su minuto del trabajo de parto, ¿ya? Eso es lo importante. La glicemia postprandial se realiza entre las 26 y las 28 semanas, que no se les puede olvidar, para ver si la paciente es diabética o no, y poder derivarla al nivel secundario. ¿Ahí le queda como más claro lo de los exámenes? Sí, profe, con el cuadro quedamos claros. ¿Sí? Ya, de todas formas vamos a hablar sobre las ecografías también que aparecen aquí más adelante. Los criterios de derivación de las pacientes. Por ejemplo, en la práctica, si ustedes tienen alguna paciente con alguna patología de base o alguna patología durante su embarazo y esta patología se descompensa, hay que derivarla a la urgencia. ¿Ya? Si tiene una cicatriz de cesárea anterior, se deriva al nivel secundario, que es el poliaro, a las 36 semanas de embarazo. Acá también aparece en el cuadrito todas las derivaciones que uno tiene que hacer, para que en el minuto de que vaya a control la paciente no se nos escape nada de esto. ¿Ok? Por ejemplo, también, si la paciente tiene una patología como una hipertensión y la paciente está con una crisis hipertensiva, ¿dónde va a ser derivada? ¿A urgencia? Exacto, a urgencia, porque está descompensada en su patología. Muy bien. Consideraciones generales. En general, ¿qué es lo que hay que hacer en su control prenatal? Educar, derivar, controlar y tener un buen diagnóstico de la paciente. ¿Hasta ahí, niñas, alguna duda? ¿O dejamos las dudas para el final? Yo no Niñas. tengo ninguna duda hasta el Yo momento. tampoco, profe. No, tengo profe. dudas hasta el momento. ¿Está quedando claro? Sí. Ya. Los registros. Yo sé que ustedes no conocen, muchos de sus compañeros me dicen que no conocen la agenda de salud de control maternal. ¿Qué es esta? ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece? Aparece la edad gestacional, aparece el peso de la paciente, el índice de masa corporal, todos estos cuadritos que aparecen acá, la altura, los latidos, la presentación, si está o no acompañada,
quién la controló, cuándo tiene su próximo control, el incremento de peso, la presión arterial, todo esto se tiene que escribir. Idealmente no dejar nada en blanco. Y se hace cada vez que la paciente va a control. Independiente que las pacientes tengan control en el poli de alto riesgo, la paciente tiene que ir sí o sí a control perinatal con nosotros en el CEFAM. ¿Ok? ¿Cuándo tiene la próxima citación? Si se le hizo o no consejería, etcétera. Los registros, el tarjetero de control perinatal aparece así, es súper largo. El otro día me lo compartieron, no sé si se lo compartieron entre ustedes. Se lo voy a Sí, sí los compartir. mandaron. ¿Lo mandaron? Ya. Sí. Entonces aparecen los datos de la paciente, si la paciente tiene algún antecedente, cómo ingresó la paciente, su diagnóstico, la nacionalidad, el estado nutricional, el mes de ingreso, la edad de la paciente, la escala de Edimburgo, la escala de EPSA, si está o no con riesgo, si tienes 3 o más factores de riesgo, se deriva a visita domiciliaria. Entonces, la escala del Audi también se puede poner acá adelante. Como ya tienen alguna duda sobre ese tarjetero que se compartió, es fácil de llenar, es largo, pero es fácil de llenar. Lo importante es llenarlo lo que más podamos para poder tener un buen control. ¿Ya? En Chile, lo otro de los registros es en el Rayen, que es un sistema computacional. Ese no lo tiene todos los consultorios, pero la mayoría de los consultorios lo tienen. Y se va llenando cada vez que la paciente va a control, y tiene una parte donde muchas matronas llenan todo el control anterior para que uno, todas las veces que la paciente va a control en el consultorio o la ve algún médico, la ve otro profesional, nosotros podamos estar en conocimiento, ¿ok? Y obviamente cada vez que nosotros la vemos, nos acordemos de qué es lo que pasó con la paciente anteriormente. Chile Crece. Chile Crece es un sistema donde tiene talleres y tienes una visita a la maternidad. Bueno, por la pandemia no se está realizando ni los talleres ni la visita, pero eso es lo que idealmente se haría cuando nosotros volvamos a práctica. Ingresar a la paciente Chile Crece, que son unos formularios, que es el primer control de la gestante, que es el que aparece acá, que aparece todos los datos personales, si la paciente tiene alguna discapacidad, si la gestante presenta algún factor de riesgo, y el registro de cada vez que la paciente va a control. O sea, cada vez que nosotros le hacemos un control, hay que llenarle este formulario de Chile Crece, que también es computacional, para mantener un registro en los consultorios. Y esta es la pauta de riesgo psicosocial, que si tiene 3 o más factores de riesgo, la paciente se deriva a visita domiciliaria. Y obviamente se deriva con algún otro profesional que nosotros pensamos que es necesario que la paciente la vea. Se realiza al ingreso del embarazo y en el tercer trimestre del embarazo. Como por ejemplo, si tiene algún conflicto con la maternidad, si tiene algún problema con la familia, si tiene algún abuso de sustancias. Cuidados generales durante el embarazo. La actividad física del embarazo. Idealmente hasta las 30 semanas la paciente no tiene ningún problema de hacer ejercicios de bajo impacto, no ejercicios de alto impacto, por el riesgo de que la paciente pueda sufrir algún accidente, pero la paciente puede hacer yoga, puede hacer pilates, puede hacer algún ejercicio en su casa sin mayores problemas. El botiquín básico de la embarazada, tener, por ejemplo, paracetamol para el dolor, Viadil como antiespasmódico, que se usa de 25 a 30 gotas cada 8 horas, por lo menos por 3 días, el Lidón, que es para las náuseas y el reflujo,
el Programin, que también es para las náuseas. Eso más que nada. Lo otro, no puede automedicarse la paciente. Idealmente siempre consultar antes de usar algún medicamento. La alimentación saludable, consumir hartas proteínas, verduras, no comer mariscos crudos, y los hábitos nocivos, no consumir alcohol, drogas ni tabaco. El estado nutricional de la paciente. El estado nutricional de la paciente es la curva que se ve acá y está incluida en el carnet maternal, también está incluida en el tarjetero. Es las semanas de embarazo versus el índice de masa corporal y se subdivide en bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. ¿Cómo se divide? Se divide bajo peso en menor a 18,5 de índice de masa corporal, normal 18,5 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9 y más de 30 en obesidad. ¿Qué es lo que es lo importante de aquí? Que la paciente, según esta tabla, no debería subir más de 10 kilos durante todo el embarazo, una paciente con un peso normal. ¿Ya? Esta tabla es un poco enredada, después que la saqué de la guía perinatal me di cuenta de que quizás le iba a quedar alguna duda, por eso que en el bajo peso supuestamente debería subir 12 kilos durante todo el embarazo. Ya, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? Una consulta, en la tabla anterior, ¿por qué en embarazo gemelar aparece una rayita en el primer cuadrito? Miren, eso porque en el bajo peso supuestamente no debería aumentar mucho de peso, entonces no lo toman en cuenta. Pero en realidad, por eso que les decía que la tabla es como, disculpen, en la tabla es como un poco enredada. Así que la verdad es que creo que para la próxima la vamos a sacar. ¿Ya? Pero lo que deberían tener claro es que una embarazada en su peso normal debería subir 10 kilos durante todo su embarazo. Eso es lo importante que deberían rescatar de esta tabla. Ecografías sugeridas durante el embarazo. La ecografía es al ingreso del embarazo, que esa es hay ecografías al ingreso que puede ser una ecografía precoz o una ecografía de 11-14 semanas. Idealmente una ecografía de 11-14 semanas. ¿Por qué? Porque ahí se hace un screening neonatal. ¿Qué es lo que se ve ahí? Se ve el hueso nasal, la translucidencia nucal, el ductus y la evaluación de la válvula tricúspide. ¿Qué es lo que es un screening neonatal? Es para ver el riesgo de que el bebé pueda venir con algún problema, con alguna trisomía, aneuploidía genética. Eso es súper importante. Ve anatomía fetal también, mide la longitud cefalonalgas, mide la viabilidad del bebé y mide la cantidad de fetos. ¿Ya? La ecografía de las 22 y la ecografía precoz es la ecografía que se realiza antes de las 12 semanas de embarazo. Esa es una ecografía confiable para una fecha de última regla, si es que la paciente no la conoce, y es una ecografía precoz. Esa es la definición de una ecografía precoz, una ecografía que se realiza antes de las 12 semanas de embarazo. La ecografía de las 22-24 semanas es más que nada para ver anatomía fetal, o sea, que el bebé tenga todas las partes de su cuerpo. Disculpen, voy a silenciar mi teléfono. Tenga todas las partes del cuerpo, ve el Doppler de arteria uterina, cómo se está oxigenando ese bebé, y una cervicometría, que es para medir el cervix. El cervix no debería medir menos de 2,5 milímetros. O sea, de 25 milímetros, 2,5 centímetros. ¿Ya? Porque si no, ahí es necesario empezar a usar, en menos de 2, es necesario empezar a usar progendo para prevenir el parto prematuro.
Y la última ecografía, según ecografías anteriores, pero idealmente entre las 30 y las 34 semanas, que ve presentación, ve líquido amniótico, cantidad de líquido amniótico, oligohidroamnio o polihidroamnio, ve anatomía fetal y ve dónde está ubicada la placenta. Eso es muy importante. En la práctica, en general, las pacientes, por la cantidad de flujo de los CEFAM, se realiza la primera ecografía solamente. Es raro que si la paciente no está en el poli de alto riesgo, que se está tratando de implementar, que se realicen todas las ecografías, pero en la práctica no tienen tantas ecografías como nosotros quisiéramos. ¿Ya? De todas formas, niñas, las clases igual están grabadas por si se me escapa algo. Hay clases que no sé si su compañera se las compartió. ¿Lo subieron? Sí, ¿Sí? están en YouTube. Ah, ya, súper. Ya, los beneficios legales de la embarazada. Los beneficios son la asignación familiar, la licencia prenatal, la licencia es antes de las 6 semanas antes de la fecha probable de parto, la licencia postnatal, que es 12 semanas después del parto, y la licencia parenteral es la que se divide con el papá. Los cambios de la hora riesgosa son si es que la paciente presenta algún problema para ejercer su trabajo, nosotros podemos emitir algún certificado para que la cambien de labores riesgosas. El fuero maternal, el derecho de la continuidad de la lactancia y la licencia médica por enfermedad de hijo son cosas que se ven después de que se hace el control prenatal. Eso va como en otro capítulo. La vacunación durante el control es la influenza, es a partir de las 12 semanas de la gestación, y contra la tos convulsiva, tétano y difteria es a partir de las 28 semanas de la gestación. Importante saber que la gestante no puede recibir vacunas con virus vivo, ¿ya? Eso es muy importante, como por ejemplo la vacuna de las paperas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el COVID-19. El COVID-19 ustedes saben que es una enfermedad respiratoria que es altamente contagiosa. Por lo tanto, está ahora enfocada en una nueva forma de atención en el control prenatal. Es una atención abreviada. Antes el control prenatal duraba 1 hora y media a 1 hora en algunos CEFAM y ahora está abreviada a 45 minutos. Es mucho más corto y menos contacto con la paciente. Se hace al ingreso, en los controles de las 24 y las 28 semanas y después de las 35 semanas semanalmente. En Antofagasta, ¿ya? Pero en muchos consultorios se está haciendo igual todos los controles, porque si nosotros lo llevamos a la práctica, si vemos la paciente al ingreso, tenemos que revisarle esos exámenes que le mandamos a tomar, ¿verdad? Y lo mismo cuando le pedimos la segunda batería de exámenes, hay que controlarle la segunda batería de exámenes. En algunos consultorios, aparte de eso, están haciendo control vía telefónica, ver cómo está la paciente, si el bebé se mueve, cuándo le corresponde asistir para que las pacientes no queden inasistentes a los controles. ¿Cómo se realiza el control ahora prenatal con el COVID-19? Se realiza con elementos de protección personal. Por ejemplo, siempre entre cada paciente se van cambiando y se va usando una mascarilla, un escudo facial, el delantal y los guantes.
Eso es muy importante entre cada paciente. Importante también saber de que ahora, como les decía, se están haciendo un seguimiento y controles de las pacientes de todo lo que tiene que ver con, ahí está, con el control de ingreso, los controles de las 24 a las 28 semanas y a las 35 semanas, a lo mínimo en los consultorios o los CEFAM, ahora que estamos con el COVID-19. Por eso le digo, a lo menos, porque en realidad en muchos consultorios se sigue el mismo control. Ya. Después de la presentación, hoy estoy súper oscura, espérenme un poquito. Importante que me hagan saber cualquier duda que les quedó de la presentación o si fue muy rápida. Porque soy como rápida para hacer las presentaciones. No sé si se dieron cuenta. ¿Entendieron? Sí, profe, yo sí entendí. Además que como habíamos visto la presentación antes, igual fue como más fácil. Ya, y dentro de eso, de lo que estudiaron o de lo que vieron, ¿tienen alguna duda que no les haya disipado en la presentación de ahora? Profe, había una diapositiva en donde salía que se podía derivar a hogares de embarazadas. ¿A Algo así. hogares? Sí, o sea, eso es lo que leí, no sé si leí mal, pero en una diapositiva decía derivación a hogar de embarazada o algo así. Ah, cuando las embarazadas tienen violencia intrafamiliar. ¿Se derivan a hogares? Claro, hay hogares para protección de embarazadas y también cuando las pacientes tienen problemas de vivienda, que eso lo ve el asistente social, Ah, ya me queda claro. Ya, profe. ¿ya? La derivación la hacemos, o sea, nosotros, déjame revisar Ya. la presentación, pero las derivaciones a hogares generalmente las hacen los asistentes sociales o por violencia intrafamiliar o por problemas habitacionales. Pía, porque acá, por ejemplo, en los criterios de derivación a nivel secundario o terciario, esto habla solo de patologías. Ya. Y las otras derivaciones pueden ser, como te decía, por la asistente social, si requieren. Derivación a hogar de embarazo y o colocación familiar si lo requiere. Esto significa que hay que derivarlas al hogar de embarazadas, pero siempre generalmente uno que lo que hace, si la paciente tiene problemas de violencia intrafamiliar o tiene problemas habitacionales, se deriva a través del asistente social, pero ¿cómo lo podemos pesquisar nosotros? Con una visita domiciliaria o con las escalas de Audi, de EPSA o de Edimburgo. ¿Ahí les queda como más claro? Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. Ya. Profe, ¿qué ¿Sí? se hace en el caso de que una paciente deje de asistir a los controles?
Las pacientes, por eso que se pone la fecha y es importante registrar todo, porque si la paciente está inasistente, se le puede hacer visita domiciliaria o se puede hacer un contacto vía telefónica. Como ahora están haciendo todo vía telefónica, se puede contactar o hacer visita domiciliaria, dependiendo de cómo podamos rescatar a esa paciente. Pero siempre es importante hacer todos los registros, porque así cuando se hace censo se ve cuando una paciente está inasistente. O uno en su registro, porque muchas colegas llevan registro de sus propias pacientes embarazadas, saben cuándo tienen que ir a control y cuándo no, y saben qué paciente está inasistente y la pueden rescatar vía telefónica o vía visita domiciliaria. ¿Ahí les queda más claro? Sí, profe, y otra cosa, por ejemplo, si llega una persona a un ingreso de control, pero ya tiene hartas semanas de ¿Avanzado? gestación, ¿qué ¿Ya? avanzado? ¿Se realiza el mismo ingreso o hay como otro protocolo, otro? No, se realiza el mismo ingreso, tiene el mismo protocolo, pero se deriva al poli de alto riesgo por ingreso tardío a control prenatal, Ah, ya. para que le verifiquen las semanas de embarazo. Eso es lo que uno puede hacer como matrona. Mm. También, como les decía, hay más criterios de derivación que les puse acá al poli de alto riesgo, que por eso que les puse esta tablita para que ustedes lo puedan revisar. Pero si el embarazo ingresa tardío, o sea, es un ingreso tardío, nosotros lo que podemos hacer para verificar la semana, verificar que le hagan una ecografía y que le tomen todo lo que necesita la paciente, que tenga como un control más exhaustivo, se deriva al poli de alto riesgo. Espérenme un segundo. Ya. Que mi hija está ahí, bla, 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 bla. ¿Tienen alguna otra duda? Yo no, profe. Profe, yo tengo una duda con respecto a los medicamentos. Aparte Sí. del ácido fólico, ¿cuál otro nosotros podemos recetarle a la En el embarazada? consultorio o en el CEFAM, generalmente se puede recetar el ácido fólico, el calcio, Ya, ¿ya? El paracetamol, pero no podemos, a veces pasa el paracetamol, pero en general eso va a depender de cada consultorio. Pero antibióticos, no, a no ser que la paciente se lo pueda comprar por fuera. Pero en el nivel del CEFAM es súper básico. ya, gracias. Profe, Obviamente, si la paciente está con una vulvovaginitis, podemos recetar metronidazol, clotrimazol, esas cosas que tenemos en el consultorio. Pero como medicamentos de otro tipo, solo los que nos competen a nuestra profesión en realidad. ¿Sí? ¿Alguien más me habló? yo sobre el examen físico ahora en tiempos de COVID, ¿ya no es el mismo o igual? No, por eso que le decía, se usan las EPP, los elementos de protección personal, y se debería hacer el mismo examen, por eso que se van difiriendo los controles, pero es el mismo examen, se usan los guantes y todo el tema de tratar de no estar muy cerca, pero no es muy asertivo, pero se disminuye más que nada en tiempo y en contacto como
por tiempo que en el mismo control prenatal. Ah, entiendo. Gracias. Pero por eso que nosotros no estamos yendo, porque en realidad en cada consultorio está trabajando de diferentes formas. Entonces estamos esperando que todo esto pase para que ustedes puedan aprender cómo se realiza en momentos ideales, para que puedan aprender cómo corresponde. Niñas, ¿saben si entraron todas las que tenían que entrar a la clase? Creo que falta uno, porque sale que somos 8 acá. Sí, por eso que le estaba preguntando, porque me faltaba como que entrara. Falta el Nacho. Parece. Sí, falta el Ignacio. Pero él quizás tuvo algún problema, ¿no les avisó? No lo sé, a mí no. Ah, ya. Pero de todas formas quedan las clases grabadas por si él lo necesita, para que le avisen por si alguna tiene comunicación con él. Ya, profe. ¿Alguna otra duda sobre alguna otra cosa? ¿No? No, no. ¿Mm? ¿No? Ya. Entonces, para poder despedirnos, más que nada decirles que voy a dejar de compartir pantalla. Más que nada decirles que igual les agradezco su tiempo, que lo que hemos tratado de hacer como docente es tratar de que nos ayudemos para que cuando lleguen los laboratorios, como ha pasado tanto tiempo, ustedes y nosotros saquemos el mejor provecho a los laboratorios y a las prácticas. Como les reiteraba, la idea de esto es que apoyarlos, y no ha sido fácil, por lo menos para mí un tema de hacer clases online es mucho más complicado manejar las herramientas, no somos tan tecnológicos como ustedes, así que les agradezco harto que se tomen el tiempo de entrar a la clase y de sacarle idealmente el provecho de lo mejor que puedan. Esa es la idea de hacer este tipo de clases, para que en un futuro nos vaya a todos súper bien en nuestras prácticas. Esa es la visión que todos los docentes tenemos por lo menos en la universidad. Yo creo que estoy hablando por todo. Ojalá les haya servido. Cualquier duda que tengan del tema que participé o de otra cosa, mi número lo tiene la Carla, así que me pueden preguntar, me pueden enviar correos si es que lo necesitan. Como les decía, las clases quedaron grabadas, menos mal que ya se compartió, así que eso, pues. Muchas gracias por el tiempo que se dieron. No sé Gracias si a hay usted, profe. Gracias a usted, Ah, profe. así que ahora a descansar y que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, que les Igualmente. vaya bien, niñas. Profe, Que chao. esté bien. Gracias, Chao, profe. cuídense. Chao, gracias.